Buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en esta noche para disfrutar la entrevista 8 punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Estaremos conversando con dos damas de diferentes partidos políticos que representan al interior de la Asamblea Legislativa. La diputada Nidia Díaz del FMLN y la diputada Margarita Escobar del partido Arena. Conversaremos sobre diferentes temáticas, por supuesto, los próximos comicios electorales que se realizarán en los Estados Unidos de Norteamérica. Conoceremos cuál es el criterio, la visión, valoración y análisis de nuestras invitadas esta noche. Y por supuesto, lo que sucedió en Colombia cuando suscribe un acuerdo entre la guerrilla colombiana y las FARC, pero el pueblo en un referéndum le dice no estoy de acuerdo. Sobre esos temas vamos a hablar porque se especula muchísimo con relación a la paz, algo que los colombianos han anhelado tanto como los salvadoreños cuando suscribimos precisamente históricamente los acuerdos de paz 1992. Le planteamos la pregunta antes de arrancar, señores, para que usted nos acompañe activamente en esta su entrevista. Dice así: de estas opciones, ¿cuál es la razón principal por la cual los salvadoreños emigran hacia los Estados Unidos? Un 49%, la violencia y delincuencia que azota nuestro país. Un 30%, la falta de oportunidades. Un 26%, un mejor futuro para la familia. Y el 2%, un mejor sistema político que el que existe en nuestro país. De 253 votos sin haber iniciado hasta ese momento la entrevista 8 en punto, quiero saludar a El Salvador, a quien gentilmente hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, la cual usted disfruta noche tras noche, como se llama, Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna entrevista para darle la bienvenida con mucho gusto a la diputada Margarita Escobar, diputada del partido Arena. Margarita, un placer nuevamente. Estimado Sergio, un gusto estar con usted esta noche. Gracias por la invitación. Buenas noches, estimados amigos televidentes. Nidia, un saludo para ti. Espero que vamos a tener un bonito debate. Perfecto, también con gusto le damos la bienvenida. Ya lo adelantaba la diputada Nidia Díaz, diputada del partido FMLN y también suscriptora de los acuerdos de paz a los cuales anteriormente me refería en 1992. Nidia, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches, Sergio. Un saludo especial al pueblo salvadoreño que nos escucha. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, aquí listos a contribuir a esclarecer y a analizar en los temas que tú has planteado esta noche y a debatir, ¿verdad? Perfecto. Arrancamos, señores, y le pido a producción que me acompañe en el tradicional collage de las noticias más importantes suscitadas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Me indica, perfecto, arrancamos, me desplazo. Dice así: embajadora de Estados Unidos urge un pacto fiscal en nuestro país. Presidente Sánchez Serén dice que convencerá a Arena en temas de nuestro país, de interés. Arena, 500 millones de dólares son suficientes para saldar deuda del gobierno. Corte ordena inmovilizar 3 propiedades y congelar 2 cuentas del señor Elmer Charlé. Exfuncionario de Estados Unidos dice Merino es hombre FARC. Incertidumbre en Colombia tras la derrota del acuerdo de paz. Nuestro voto, nuestro futuro, la campaña que promueve el voto latino en los Estados Unidos. Trump con Hillary Clinton, vamos hacia una tercera guerra mundial. Riesgo mundial si Trump gana presidencia de Estados Unidos, según El Economista. Me incorporo, damas y caballeros, ustedes en casa, para abordar, quizás arrancamos hablando Nidia Díaz. Usted estuvo en Colombia, usted estuvo muy de cerca en esta suscripción de los acuerdos de paz histórica entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia, que se inicia precisamente en la isla cubana, en acercamientos para tratar
de una u otra forma de darle al representativo de ese país del Cono Sur una paz muy, pero muy anhelada. ¿Cuál es su interpretación, diputada, cuando se lleva precisamente al conglomerado electoral esta decisión de las partes y en una votación determinan que no va en esos términos? Yo he escuchado a muchísimos, se lo comentaba previamente, al igual que Margarita Escobar, he escuchado a muchos analistas donde dicen, no, mire, nosotros estamos de acuerdo en la paz. Ciertamente Colombia quiere terminar la guerra, pero no vamos a ceder nosotros ciertas prerrogativas bajo ese tipo de acuerdos, porque en alguna medida nosotros sí queremos procesar a todas aquellas personas que cometieron delitos, lesa patria, lesa humanidad, y queremos, por el bien de los dos, como dice aquella cancioncita, llevarlos a los banquillos de los acusados. ¿Qué tan cierto, Nidia Díaz, es esto y qué es lo que va a suceder? Por favor. Tuve la oportunidad de estar efectivamente el 26 de septiembre en una comitiva que integró el presidente Sánchez Serén a invitación de la Cancillería colombiana, a miembros del que firmamos la paz. También estuvo el doctor Oscar Santamaría y mi persona. Fue un día grandioso, pues, era la culminación de largas décadas, ¿verdad?, de espera y también de proceso negociador los últimos 4 años. Los acuerdos trajeron una perspectiva de esperanza y un compromiso como país, como personas. Fue un acto grandioso, pues, digamos. Nosotros que venimos también de un proceso de guerra civil en El Salvador y también culminamos aquel 16 de enero del año 92 con acuerdos políticos que ponían fin, pues, al conflicto armado. El mecanismo de plebiscito que se estableció a iniciativa del presidente Santos en la mesa era una forma como de refrendar los acuerdos. Hubieron discusiones previas, ¿verdad? Entendemos que hubieron discusión sobre si era necesaria una nueva constitución o reformar la constitución o hacer que esos acuerdos tuvieran una connotación de derecho internacional, que fueran amparados por la convención de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Y también estaba referendo, y el plebiscito era un mecanismo quizá más sencillo para tener el respaldo político. Siempre hemos conocido que la sociedad colombiana está pegada mucho a la parte jurídica, ¿verdad? Entonces era una forma. Muchos diplomáticos incluso decían de que no era necesario, ¿verdad?, hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos de opiniones de los irlandeses que vivieron su propio proceso también de paz y que no tomaron ese mecanismo, igual que nosotros. El caso de Guatemala lo había tomado a un referéndum que fue votado negativamente también, pero los acuerdos iban en firme y se implementaron. Entonces, acá hay varias cosas en el resultado. Yo también tuve la oportunidad de estar en ese plebiscito, tanto en Medellín como en Bogotá, y la cuestión es que ha habido un reconocimiento de quien dirigió la campaña del no, a que hubo mucha forma diferenciada en las zonas de hacer la campaña del no. Y también de no decir exactamente cómo era la interpretación del acuerdo, cómo estaba firmado el acuerdo. Entonces, eso causó, digamos, un temor, porque el 63% de la población no acude al plebiscito y no se expresa directamente en un sí o un no. Pero es una forma, ¿verdad?, al no salir de su casa, de demostrar cierto temor, cierta confusión. Y el 37%, que son más o menos de 28, 29 millones que iban a votar, que viene a ser como unos 13 millones, dividido en dos, ¿verdad? Cabal, solo hubo unos 45,000 votos más a favor del no, pero no a la paz, ¿verdad?, sino que eran un no a los acuerdos que se habían firmado, al contenido. Y si la propaganda que se expresó en la del no, como lo dijo el jefe de la campaña, de que era, digamos, no exactamente lo que estaba escrito. Porque, por ejemplo, para algunas personas
estaba abierto el camino directo y expreso al Congreso, ¿verdad? Cuando hay que transformarse primero en partido político y hacer la lucha electoral. Después el tema de transversalmente el género, en cuanto está redactado, que van a ser tomados en cuenta los derechos de las mujeres en todos los acuerdos. Pero lo que se decía, ¿verdad?, era que ya se iba a permitir el matrimonio de un mismo sexo, que se iba a permitir el aborto, etcétera, cuando no está redactado en nada del acuerdo. Y así otros temas, ¿verdad? Como por ejemplo que no iba a haber justicia para los que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, cuando ya estaba pactado el mecanismo y la forma. Entonces, pienso yo que la forma como se plantea, ¿verdad?, y ese reconocimiento de que quien jefió la campaña del no, es, digamos, como la gente fue asustada grandemente de esa que votó por el no. Y no es que la gente no quisiera la paz. Por eso nosotros en el grupo de amistad con Colombia redactamos pues un compromiso a que se siga dando esa voluntad de paz de una u otra forma expresada en las urnas para que llegue todo esto a un feliz término. Entonces creo que lo que influyó más en todo esto es ese temor, ese miedo a algo que no fue suficientemente explicado o faltó la pedagogía de la comprensión, ¿verdad?, en todo esto respecto a los contenidos de la negociación que fue pactada, la paz posible, digo yo, porque cuando uno firma algo y los acuerdos es lo que se puede hacer en base a una correlación de fuerza. Perfecto. Ya regresamos al tema porque tengo otras inquietudes. Sin embargo, Rolando Vega, usted me pidió salúdeme a la diputada Nidia Díaz y así lo estoy haciendo en Televisión Nacional. Voy con la diputada Margarita Escobar, que ciertamente no estuvo dentro de la suscripción de estos acuerdos, pero la experticia como diplomática asignada por muchísimo tiempo precisamente le canjea la posibilidad para que podamos nosotros tener también, Margarita, una posición igual o diferente a la que Nidia Díaz ha manejado. Su opinión, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar yo quiero saludar a Colombia, al pueblo colombiano, al embajador de Colombia acreditado aquí en El Salvador y desearle a ese querido pueblo colombiano mucha prosperidad, mucha paz, mucha justicia y mucho entendimiento. Y Sergio, si me lo permite, antes de reflexionar sobre el proceso colombiano, creo que es propicio reflexionar sobre el proceso salvadoreño. En esta coyuntura de enorme preocupación al pueblo salvadoreño, para decir que el Partido Alianza Republicana Nacionalista estamos listos, dispuestos y con la voluntad política de resolver esta crisis fiscal que agobia a la nación, así también como el tema del crecimiento económico que hemos planteado como una temática central, la generación de empleos de calidad para el pueblo salvadoreño a través del crecimiento. Nosotros, y con esto concluyo esta parte, reiteramos al gobierno de la República que estamos listos y dispuestos a continuar este diálogo con compromisos verídicos. Estamos proponiendo ver el tema fiscal en dos partes. La primera, con la emisión de 500 millones de dólares para resolver el tema del impago, y la segunda fase para resolver el tema de la sostenibilidad y la corrección fiscal del Salvador. Margarita, ahora le pido yo, aguánteme un ratito, sí, porque usted ya tocó un tema que es importantísimo, porque usted ha estado en la mesa de negociación del Partido Arena con Casa Presidencial precisamente para arribar a una salida ante la crisis económica que nosotros vivimos. Aguánteme un ratito el tema, porque ya voy a ir también con este tema con la diputada Nidia Díaz. ¿Qué es lo que detonó? ¿Cuál fue el hecho generador por el cual el Partido Arena de pronto habían dicho ya prácticamente hay humo blanco del cónclave, vamos nosotros a llegar, lo dijo Alberto Romero, el jefe de fracción, y de pronto empezaron a decir nos vamos a retirar nosotros de la mesa, no solamente 500 millones le damos, ha salido un comunicado de las exigencias del Partido Arena? ¿Qué fue lo que detonó esta decisión? Mire, yo quiero decir con toda certeza que Arena jamás dijo que se va a retirar de las mesas de diálogo. Jamás hemos dicho que nos retractamos de lo que dijimos de los 500 millones de dólares para resolver el problema de impago y obviamente en un segundo tramo la sostenibilidad fiscal.
Pero estos 500 millones de dólares tienen que ir acompañando, o esta emisión de títulos valores hasta de 500 millones, deben ir acompañados de algunas cuestiones que el GOES debe de hacer, el gobierno. ¿Cuáles, Margarita? Por ejemplo, un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional, que ya dijo que El Salvador debe de hacer un ajuste del 3% del PIB en los próximos 3 años. Estamos pidiendo derogar el decreto mediante el cual se reformó la ley de pensiones para sustraer del dinero de los pensionados y pagar deuda con más deuda, y que esto se derogue y que el presidente no lo vete. Esto es simple y sencillamente para proteger el dinero de los trabajadores y de las pensiones. Es decir, que no vayan a recurrir a el dinero de las pensiones para resolver un tema fiscal. Les hemos propuesto además... De una forma consuetudinaria. Sí, o sea, el tema de pensiones va a tener una mesa técnica específica para resolver el tema de pensiones. Hemos propuesto el tema de las plazas. En los últimos años se ha aumentado las plazas en el gobierno por 40,000 plazas aproximadamente, lo cual significa 9.2% en salarios del PIB. Y lo que le estamos proponiendo, mire, congelen plazas, no restablezcan plazas que quedan vacantes, y poco a poco vamos viendo cómo esa carga del 9.2% del PIB en remuneraciones baja un poco. Mire, solo en ANDA desde el 2009 hasta la fecha, habían 1,700 empleados y remuneraciones 29 millones. Hoy son 4,500 empleados y en remuneraciones es 66 millones de dólares en salarios. En CEPA, en el último presupuesto que acaban de enviar, dicen que aumentarán una plaza, pero aumentan remuneraciones en 1.3 millones de dólares para una plaza. La otra cuestión que nosotros le estamos diciendo al gobierno es el tema del presupuesto 2017, que trae los mismos vicios de los presupuestos anteriores. No viene el dinero de las pensiones, no viene los subsidios, no viene la escala, no vienen los maestros, no viene salud, etcétera. Y que debemos de ver de cara al futuro cómo ese presupuesto bien financiado. Eso significa que ahí debe de venir deuda, y eso significa que se requerirá una votación calificada del presupuesto para el 2017. Bajo su apreciación, ¿está desfinanciado el presupuesto proyecto? Sí, porque no ha sido aprobado el 2017. Sí, claro. ¿Por qué? Claro, porque faltan rubros que sabemos que se van a tener que pagar. Por ejemplo, la deuda, los subsidios, los escalafones, los veteranos que no vienen incluidos, los beneficios que necesitan los veteranos, y los saludo también. He visto de cerca la lucha que ellos han tenido, y esto es de todos los que estuvieron en el conflicto armado. Ahora, yo sí quiero hacer una reflexión. Aquí no se trata del Partido Arena y del FMLN. Aquí no se trata del gobierno y de nosotros, de ustedes y aquellos. No, aquí se trata de El Salvador. Y cuando nosotros señalamos estas deficiencias, estamos amparados a los números y a las peticiones que el mismo ministro de Hacienda le dijo al equipo negociador de Arena necesitaba para resolver el tema del impago de aquí a diciembre. Y mi reflexión para El Salvador es la siguiente: hemos caminado tanto, nos ha costado tanto, somos un país pequeño, somos salvadoreños. Veamos al futuro, despojémonos de cálculos políticos, electorales, y veamos esto con una metodología dividida en 2 tramos, porque no hay tiempo, Sergio, de resolver todo el tema fiscal en una semana. Okay. Por eso aguánteme un ratito, voy a pausa y regreso con este tema, porque también deseo conocer sobre este último tema la posición de la diputada Nidia Díaz. La primera pausa en 8 puntos, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias. Margarita, termino con la intervención suya sobre el tema de Colombia, sí, antes de darle la palabra a la diputada. En Colombia yo coincido con Nidia, y viajó el doctor Santamaría a ese evento histórico. Realmente fue un evento de carácter histórico, de un gran impacto al mundo, no solamente a América Latina, sino que al mundo.
¿Qué creo que sucedió con el plebiscito del no? Primero, creo que el entusiasmo internacional fue muy superior a aquel que demostró la sociedad colombiana y se ve en el 63% de ausentismo de colombianos que acudieron a expresarse. Eso demuestra que no indiferencia, pero sí podría significar que el entusiasmo que generó la forma como se negoció el trato o el pacto en La Habana no satisfizo las necesidades. Lo segundo que yo observo es que 50 años de extorsiones, de secuestros, de narcotráfico trajo mucho dolor a la sociedad colombiana, que se manifestó y está muy presente. Lo tercero que observo es que ese plebiscito con el no de ninguna manera puede interpretarse como un deseo del pueblo colombiano de seguir en guerra. Correcto. Solamente significa que no estaban de acuerdo en lo que ya tocó Nidia, en qué pasa con los delitos de lesa humanidad. No habían garantías de que serían llevados a la justicia. Muchos colombianos creen que había triunfado la justicia con el no. Habían problemas serios en el otorgamiento de escaños en el Senado y en la Cámara Baja a las FARC de manera directa y por 2 periodos legislativos consecutivos. Y creo que todos estos elementos en el contenido del acuerdo hicieron impulsar que el no ganara. Ahora, ¿cuál es el futuro? Pues yo creo que siempre se puede advertir que Colombia tiene mecanismos nacionales para reconsiderar los temas, renegociarle el asunto, generar una mayor inclusión de preocupaciones y volverle a dar vigor a este proceso de paz en Colombia. Yo creo que nosotros como salvadoreños tenemos la obligación moral de acompañar al pueblo colombiano como Colombia nos acompañó a nosotros cuando nosotros estábamos en ello. Ok, Nidia Díaz, voy con el tema al cual hacía referencia la diputada Escobar sobre la mesa de negociación, que si bien es cierto, usted no está acá, pero usted es parte de la comisión política, miembro de la comisión política, la CP del partido FMLN. Por favor. Mira, en primer lugar, destacar la voluntad política del presidente Sánchez Serén y de nuestro partido FMLN desde que él asumió el 2014, cuando empezó a impulsar espacios o mecanismos de concertación, como es el tema de la seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que tuvo un producto que es el Plan El Salvador Seguro, y también las medidas especiales que después acordamos y que han estado dando buenos resultados porque ha estado disminuyendo el tema de la inseguridad. La mesa también que se llamó con el Consejo de Educación, que tiene un plan El Salvador Educado y que ahí va desarrollándose. También la mesa de sustentabilidad ambiental, parte de esa mesa ha pactado el tema de un poco del agua, que está en discusión. También han habido pactos específicos y el 10 de octubre el presidente reintegró su voluntad de dialogar y ahora de negociar, que impulsó desde el segundo informe, que fue el 1 de junio. Y ahora el 10 de octubre en su declaración, bueno, hasta da a conocer la comisión, ¿verdad?, que va a integrar toda la negociación del tema económico, sobre todo lo que tiene que ver con las resoluciones sobre los 1.200 millones de dólares y también la ley de responsabilidad fiscal. Ahí, bueno, Lorena Peña, está Violeta Mengíbar, Lorenzana, Carlos Cáceres y otros equipos, donde está inclusive, entiendo yo, que el presidente del COENA. Y hay 3 mesas más que se diseñaron, una mesa del café, donde está a la cabeza Orestes Ortiz, y hay otra mesa relacionada a las pensiones, y la mesa de la reactivación productiva del país, creo que donde está Margarita y Milena, y nosotros, está ahí el diputado Rodolfo, está el asesor Goitia, y bueno. Hay una mesa, perdón que le interrumpa, me llama muchísimo la atención, hay una mesa, Nidia, especial para el tema del café. Sí, hay una mesa ¿Se especial. recuerda aquel esfuerzo que el profesor Salvador Sánchez Serén suscribió allá en Ataco, sí, con el porque señor, creemos que el café es un rubro muy vital para el país, para la reactivación. José Antonio Salaverría, ¿se recuerda? Sí. Ok. ¿Cómo no? Bueno, venimos desde todos los procesos anteriores, ¿verdad?, de concertación y diálogo, porque el programa El Salvador Adelante, que ahora se torna un plan quinquenal, El Salvador para el desarrollo productivo, educado y seguro, con justicia social, decimos nosotros también, como frente,
está ahí como producto de toda esa concertación. Recordemos que Funes también hizo un pacto, ¿verdad? Que era con todos los sectores, que se llamaba Nace el Cambio, Viene la Esperanza, y que no pudo implementarlo 100% por el plan anticrisis que desarrolló cuando asumió en el año 2009. Pero bueno, las mesas están trabajando. De las más delicadas en sí y que tienen que tener respuesta rápida es la mesa relacionada a los 1.200 millones y lo relacionado a la ley de responsabilidad fiscal. Quiero decirte que en el tiempo de Funes se hizo una propuesta de ley de responsabilidad fiscal y después del pacto de Ataco se trabajó una en la Comisión de Hacienda, pero bueno, tuvo un consenso entre la mayoría de partidos, salvo Arena, pero Arena, nosotros no quisimos imponer una ley en ese momento hasta no tener un proceso de concertación más profunda, pues con todos los partidos, que es lo que está sucediendo en este momento. Se habla de que no está financiado el presupuesto del año 2017, pero yo te quiero decir, desde que yo llegué a la Asamblea en el 1994, nunca se ha presentado, digamos, aquí está el presupuesto, los gastos de egreso, aquí están los ingresos sonando y cantando, ¿va? Sino que hay una proyección de ingresos y parte de la proyección es cómo se recauda, cómo se cumple con los impuestos. Eso se daba en gobiernos del Partido de Arena. Claro, claro. Y siempre teníamos el problema de que teníamos que votar al final para superar los déficits, cambiando la deuda de corto plazo a largo plazo. Nunca negamos los votos en esa dirección. Entonces, ahora lo que estamos tratando es, y como lo ha presentado el presidente a través del ministro de Hacienda, es un presupuesto, equilibrado, sustentado en base a un plan quinquenal, donde van a haber ligeros aumentos a la salud, la educación, seguridad. Otras instancias del Estado también van a aumentar un poco. Nidia. Pero yo no estoy de acuerdo en el sentido de que no vienen contemplados varios aspectos, ¿verdad? En el comunicado hoy de Arena decía que no metemos la parte de los hospitales, la salud, como no está, y decirte que nosotros estamos en el proceso de negociación, no nos estamos tampoco levantando, nadie se levanta, ¿verdad? Creo que debemos ahora demostrar más que nunca el legado que nos dejaron los acuerdos de paz, de abrir el camino de la concertación. Estamos obligados a dialogar. Entiendo yo que todos los partidos están en esa misma dirección. ¿Cómo es que se pusieron de acuerdo con los acuerdos de paz los dos partidos? Y ahora es un proceso de negociación y de diálogo. Este tema. Podemos hacerlo. Yo hace poco recordaba que hace 32 años empezamos nosotros el proceso de diálogo, ¿verdad? En La Palma, y que eso solo haber iniciado ese proceso duró 8 años, ¿verdad? Hasta lograr la negociación, los acuerdos políticos, y claro, en aquel tiempo no había las condiciones de ahora, condiciones de un proceso democrático conquistado, y ahora hay más posibilidades de poderse entender. Lo que tiene que haber es mucha voluntad política, porque lo que diferencia el pasado en los 25 años de los acuerdos de paz, 18 gobernados por Arena, 7 por el Frente, es que en los 18 años Arena tuvo la posibilidad de tener más recursos que nosotros, ¿verdad? Porque tenía de alianza bastantes sectores de capital, lo apoyaban. Nosotros ahora podemos tener un programa, una proyección, pero no tenemos la caja financiera, aunque la economía va creciendo, porque no es un problema de crecimiento. Más o menos nosotros nos hemos mantenido en los últimos años, después de haber encontrado la economía en menos 3.6, hoy estamos en un 2.4. Y hay perspectiva de mantenerse o tal vez crecer un punto, aunque en América Latina la tendencia es ahora a mantenerse, ¿verdad? Nidia, las acusaciones de ciertas gremiales es que ningún gobierno ha tenido tanta plata como los 7 años del Bueno, y tanto gasto también en cosas de la población. Por primera vez se está invirtiendo socialmente mucho más que antes. Y la salud está llegando a las casas. Ahora hay menos deserción escolar motivada por la falta de economía para estudiar. Es decir, lo que para otros sectores es malgastar el dinero, derroche, etcétera, para nosotros es una inversión social y una deuda que se venía arrastrando desde hace años en que había mucha exclusión. En ese sentido te digo que yo le daría tiempo un poquito más entre esta semana y la otra a finalizar el proceso de diálogo en ciertos puntos, para madurar acuerdos, aunque ¿no? hay otras mesas que van a seguir, lógicamente.
pero lo importante es, digamos, evidenciar la voluntad política que se dice se tiene. Hay una propuesta de Arena, hay una propuesta del presidente y del frente, que hay que buscar acercamiento de esas posiciones, ¿verdad? Que es lo que se espera. Y también hay otra propuesta de los partidos políticos que también tenemos que tomar en cuenta dentro de este proceso de diálogo y entendimiento, porque no se puede por un lado, ¿verdad? Sino que tenemos que integrar esas propuestas y buscar una salida lo más equitativa, porque te voy a decir, el Fondo Monetario, y hay sectores, vaya, incluido Arena, habla digamos, de compactar el Estado. Eso significa despido, significa también incrementos de impuestos regresivos, decimos nosotros, a la población, quitar subsidios. Es bien fácil decir, no hagamos esto que parece derroche, pero la verdad es que hay compromiso con la población de que esto no retroceda, sino que ya estamos en un punto y lo que hay que buscar es cómo financiar todos estos rubros del desarrollo social y todas estas partes de apoyo a la familia y a la economía de El Salvador. No podemos dar marcha atrás y simplemente decir, mejor despidamos, mejor ya no demos subsidios, quitemos los programas sociales, etcétera. Eso no es bueno para la población salvadoreña. Necesito hacer una pausa comercial. Al regresar vamos a abordar el tema. Por eso es que queremos que esos gastos vengan en el presupuesto, porque ahorita no los han puesto. ¿No están contemplados? No vienen. Y lo otro, para finalizar, decirte que el problema de las pensiones debe resolverse con una reforma equitativa, y ya no más con más endeudamiento, porque es muy fácil pagarle solo a las privadas, es decir, ahorrar en las privadas y darle la responsabilidad al Estado de pensión vitalicia. Entonces, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Entonces, solo las deudas de pensiones son como de 20% en todo esto. Ya no tengo tiempo, señores, vamos a pausa, regresamos. Elecciones de los Estados Unidos que se van a verificar y, por supuesto, los connacionales están muy, pero muy pendientes de este evento. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, vamos a hablar de las elecciones que se verificarán en Estados Unidos, pero antes, Tutu, muchísimas gracias. Usted pregunta, dice, bueno, lo felicito por invitar a dos mujeres inteligentes, pero pregúntenle a la diputada Margarita Escobar si es verdad que ella va a ser la candidata para la alcaldía de San Salvador. ¿Es cierto, Margarita? No. ¿Por qué pasó, Margarita? ¿Por qué? No, miren, yo agradezco mucho esa rumorología urbana que anda ahorita. Cuando el río suena, Margarita. Miren, nosotros en Arena tenemos un proceso interno que tenemos que celebrar elecciones internas. Y el COENA todavía no ha dado ni fecha ni reglas, así es que perfecto. Soy diputada de San Salvador, y eso sí seguiré haciendo, ni fecha en el calendario. Así que pero muy temprano. Elección en Estados Unidos. Sí. Solo quería no tengo mucho tiempo. Yo le decía a Nidia a la entrada, mira, Nidia, ojalá que podamos llegar a un acuerdo fiscal. Todo el mundo lo está diciendo, quiere decir que las cosas no están bien. Y Nidia decía, tenemos voluntad política, me decía, cuando veníamos aquí al set, pues ojalá que así sea, Nidia, por el bien del Salvador. No hay que levantarse hasta no terminar un acuerdo. Eso nosotros lo tenemos claro. Ahora, sobre los presupuestos desfinanciados que tú hacías mención, Nidia, que siempre llegan así, hay algo que sí hay que aclarar. Fíjate que los ingresos del gobierno, ayer, mejor dicho, hoy salió esta grafiquita en uno de los rotativos, no sé si me la pueden un poco enfocar, pero aquí se ve claro cómo ha sido el comportamiento de ingresos al gobierno en los últimos 20 años. Pero hay más inversión social ahora. A eso voy. Entonces, hoy el pueblo salvadoreño paga 1.545 millones de dólares más en impuestos. Hay más inversión social, pero ayer sale esto, más pobreza en El Salvador. Entonces, ¿cómo es posible que hayan más recaudaciones de impuestos, se diga que hay más inversión social y la pobreza aumentó? Ahora, sobre Estados Unidos, por favor, nos acercamos ya rápidamente, nos acercamos al día D en Estados Unidos. Ha sido un debate obviamente contrastante en la personalidad de los candidatos, pero también en el enfoque y visión que tienen del mundo. Uno de los temas más importantes para El Salvador es el tema migratorio. Tenemos una cantidad de compatriotas
que viven en los Estados Unidos y que dependen de una reforma migratoria integral. Este tema ha sido abordado diametralmente opuesto, pero hay una cuestión que no podemos obviar. Cualquier solución al tema migratorio pasa por el Congreso norteamericano y obliga a un acuerdo bipartidista. Por tanto, el tema migratorio se tiene que terminar resolviendo en el Congreso. Es evidente que desde el Ejecutivo se pueden impulsar medidas administrativas como es el TPS que ayuden a nuestros compatriotas, y eso es muy positivo. Y el otro tema es el tema del progreso y los programas de cooperación hacia El Salvador. Sobre estos dos temas creo que la agenda política en Estados Unidos... ¿Quién va a ganar, Margarita? Pues no lo sé. Recordemos que ya es un sistema donde es el colegio electoral quien define quién será el próximo o la próxima presidenta de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que ya empezaron a ver el voto anticipado, pero aún falta por ver el conteo del colegio electoral. Ok, Nidia Díaz, voy con usted. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Bueno, pues yo creo que pienso que va a haber menores niveles de abstención, que va a haber más participación, que la comunidad latinoamericana, caribeña y creo que de otros pueblos del mundo tienen ya bastante opción por quién votar, y es por aquellas personas que, en este caso, el Partido Demócrata y Hillary Clinton han ofrecido una solución mucho más integral al problema de los migrantes y también al problema de la niñez, de la mujer. Son aspectos que sensibilizan a muchos sectores de la población ante propuestas más radicales, digamos, de exclusión, que solo llevarían a que se violenten más la situación de los derechos de los migrantes. En el caso nuestro, que tenemos una población cerca de 3 millones de migrantes y que han contribuido grandemente a la economía. Recientemente hay un estudio de un equipo de economistas dirigido por el doctor Hinojosa y donde está, creo que también el doctor Pleites, hacen ver que son como 76 millones, ¿verdad? Aquí tengo el dato, dice 76 mil millones de dólares a la economía estadounidense en materia de producción, ¿verdad? Que contribuyen los salvadoreños y también a las remesas acá, ¿verdad? Hay un incremento entre 1985, que solo eran alrededor de unos 75 millones, a 4.200 millones de remesas. Eso contribuye a la economía salvadoreña. Lo importante es que esa contribución también se tornara en producción, y no solo de consumo, pero bueno. Entonces, esa población salvadoreña que está allá tiene que decidir también. Muchos de ellos, de los que contribuyen a la riqueza, se han involucrado también a favor de quien les ha dado propuesta mucho más sensible al problema que tienen ellos de migración, ¿verdad? Para poder pasar de una migración irregular a una legalización plena de documentos, etcétera, y reconocimiento de sus derechos. Esperamos pues que lo que se ha ofrecido por parte de la candidata Clinton se torne realmente en que la ley, ¿verdad?, de migración esté bastante apegada a las convenciones, ¿verdad? Estados Unidos se caracteriza por no ratificar convenciones generalmente, ¿verdad? Pero hay una convención de protección a los migrantes que, si no se ratifica, por lo menos la ley que se impulse verdaderamente en Estados Unidos proteja. Decirte que nosotros, que tenemos relaciones políticas diplomáticas con Estados Unidos, por supuesto, independientemente del resultado que haya en Estados Unidos, las vamos a continuar manteniendo, ¿verdad? Y fortaleciendo, sobre todo porque somos parte del continente americano, porque tenemos salvadoreños allá, intereses grandes desde una perspectiva no economicista, sino humana. Y tenemos problemas que afrontar, los que tenemos ya establecidos en el Triángulo del Norte. Tenemos problemas del combate a la droga en toda la región. Sabemos que el país de origen, país de tránsito que somos, y Estados Unidos, que es el país de destino de droga, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo la enfrentamos? Entonces hay muchas cosas que nos preocupan a ambas naciones, y con quien ganara nosotros vamos a continuar pues el trabajo de todos estos proyectos que tenemos conjuntos.
y que, bueno, desde que nosotros llegamos al gobierno en el 2009, hemos mantenido una actitud de construir relaciones soberanas, ¿verdad?, de respeto, al grado que el mismo día que asumió Mauricio Funes se restablecieron las relaciones políticas y diplomáticas con Cuba, y en acto soberano, ¿verdad? Es decir, tenemos esa posibilidad de seguir trabajando, manteniendo esas relaciones y manteniendo también nuestras propias posiciones. Nidia, Margarita, hace 2 meses nos acompañaron acá los asesores de Donald Trump, Hillary Clinton, acá en esta tribuna de entrevista, y a preguntas de su servidor, yo les planteaba, mire, tanto lo que Donald Trump está estableciendo, cuál es la diferencia conceptual, y Hillary Clinton, unos en contra de los migrantes y otras a favor, son inviables, porque son facultades que no le corresponden a ellos, sino que al ente bicameral. Sin embargo, Nidia, el TPS sí depende del presidente. ¿Qué pasaría en un panorama, y yo no quiero ser de pronto así como apocalíptico, pero dependemos en una medida extraordinaria de las remesas de casi 3 millones de habitantes y sumando de salvadoreños en aquel país del norte con relación al tema de la economía de nuestro país? Pensamos de que hasta hoy siempre se ha estado negociando el TPS, la ampliación, a través de los consulados se hace mucha convocatoria y son periodos que esperamos que se siga manteniendo, lógicamente. Si llegara un gobierno que dice, no, ya no, ¿verdad? Esto lo que haría es incrementar más las personas que estarían en una migración irregular, que es lo que nosotros queremos superar, ¿verdad? No le llamamos ilegal porque nadie es ilegal en el mundo. Para mí todo el mundo tiene un documento, una identidad, pero estamos hablando de cómo normalizar las estadías de los salvadoreños que contribuyen, como digo, grandemente a la economía, ¿verdad?, norteamericana. Más de 76 mil millones se dan en la productividad con mano de obra salvadoreña. Ese estudio ya lo presentaron en El Salvador, ¿verdad?, que se trata de el empoderamiento transnacional salvadoreño, creación de nuevos mecanismos para el desarrollo de la comunidad salvadoreña en El Salvador. Los diputados, diputadas, en ese momento fuimos convocados para la presentación de este trabajo que se va a publicar prontamente, y ahí toda esa investigación nos da a nosotros fuerza para decir, no estamos ahí como simplemente personas que van de su país corriendo y llegan a simplemente como a vivir de la caridad, no, al contrario, vamos como fuerza a trabajar, ¿verdad? Perfecto. Y por lo tanto, sí pedimos respeto a los derechos de las personas trabajadoras y que se normalice su situación allá en Estados Unidos. Un ratito, Margarita, ¿qué pasó en la ONU históricamente con relación al voto de abstención que los Estados Unidos emitió en contra o a favor de la isla cubana? Cuénteme. Ese voto ha sido histórico después de 25 años en relación al embargo. Por primera vez vemos un voto en Naciones Unidas en el cual Estados Unidos, en lugar de votar a favor de la resolución, pues se abstiene. Eso es un reflejo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Que no hay marcha atrás. Entre ambos países. Desconozco qué hay detrás en la reapertura de las relaciones bilaterales a profundidad, pero no tengo la menor duda que ese es un reflejo del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Sobre el tema migratorio, creo que todos en El Salvador sabemos que la migración, nuestros migrantes, las personas que se van fuera de El Salvador, son gente honesta, trabajadora, decente, que dan un enorme aporte a las economías del país de destino y a las economías de origen, que en este caso sería la familia salvadoreña. Pero yo quiero hacer una reflexión al otro lado de la moneda. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene El Salvador para que, según la encuesta que tú acabas de publicar, Sergio, donde el 49% de los salvadoreños no se sienten a gusto en El Salvador por la violencia y la delincuencia, y el otro 30% por la falta de oportunidades, El Salvador es el primer responsable para que aquí en nuestro país se generen las condiciones que generen una vida digna, con empleo digno, con oportunidades para los jóvenes, con el tema de la seguridad de su vida y de sus bienes.
Pero en esta encuesta que tú nos presentas, el 80% de los salvadoreños dice estar insatisfecho con la situación. Al final les voy a presentar el consolidado de la participación. Perfecto. Y tomo la propia encuesta porque creo que es un reflejo del otro lado de la moneda. Entonces, en la medida que nosotros no cumplamos y no demos las oportunidades en el país, el riesgo que conlleva la migración indocumentada aumenta. Y el riesgo de que los países de destino otorguen la solución integral que pedimos, trabajamos, etcétera, creo que las posibilidades desde la lectura del país de destino se podría complicar un poco. Coincido con Nidia sobre los derechos humanos de los migrantes. Los derechos humanos de los migrantes no están vinculados a un estatus migratorio, sino que están relacionados a su dignidad intrínseca como personas. Obviamente que un migrante también tiene que obedecer las leyes del país de destino. Se ha mencionado bastante al expresidente Funes sobre las cosas que él hizo, nace el cambio, viene la esperanza, etcétera. Y sobre ese episodio solo quiero decir que solo nos queda un asilado en Nicaragua. Ok, voy a pausa, señores, quédese con nosotros, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no me resta más que agradecerle. ¿Quiere decir rápido algo? No, sí, te decía que cuando yo decía anteriormente, ¿verdad? Que lógicamente quien sea el resultado electoral en Estados Unidos, nosotros respetamos. Lógicamente, como mi partido FMLN, tenemos opción preferencial en base a la intencionalidad del voto, ¿verdad? Del norteamericano y del pueblo latino, a identificarnos con esa voluntad y a decirte que para nosotros es mucho mejor, ¿verdad? En el sentido de la propuesta que se ha hecho, la de Hillary Clinton, ¿verdad? Aunque, ¿y no la de Donald Trump? No. Porque haya atacado a las mujeres. También, porque nosotros luchamos por la defensa de las mujeres. También. Ok, perfecto. Y decirte un poco que respecto a esa encuesta que vas a decir ahorita los resultados, nosotros tenemos otro estudio. Se ha reducido para nosotros la pobreza entre el 2008 a la actualidad en un 35%, antes era más. También la distribución del ingreso, hay mejor forma. Aspectos sociales que antes no se tenían, ahora se tiene salud, se tiene educación, se tienen otros programas. Nidia, ya no tengo tiempo, pero le prometo que la voy a volver a invitar. Es decir, que para Margarita y los documentos que presenta están adversos, ¿verdad? Y yo tengo otros documentos y decirte que la realidad es lo más contundente que puede haber. Ok, bueno, Nidia utilizó también, le tengo que dar tiempo a usted. Muchísimas gracias, Margarita. No, yo no tengo encuestas mías, sino que la que tengo es la encuesta de hogares de propósitos múltiples del gobierno, que dice que la pobreza rural aumentó, el porcentaje total de pobreza aumentó, la pobreza urbana mejoró un poco, la pobreza en el AMS aumentó, la pobreza relativa aumentó y la pobreza extrema aumentó. Y esta no es encuesta nuestra, sino que es de precisamente la encuesta de hogares de propósitos múltiples que hace el mismo gobierno. Ya no hay más tiempo. Gracias, Sergio. Gracias, Nidia. Un gusto estar contigo. No? Buenas noches, estimados Díaz, amigos. Un placer haberla tenido acá en esta su casa. Gracias. Muchas gracias. Señores, vamos a saludar a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Y por supuesto me desplazo para presentarles esta encuesta más codiciada que Diego López esta noche. Ya le vamos a contar a ustedes por qué, de los cuales se han estado refiriendo las dos damas que me acompañan esta noche. La pregunta que colgamos al inicio de esta entrevista en el muro: de estas opciones, ¿cuál es la razón principal por la cual los salvadoreños emigran a Estados Unidos de Norteamérica? Un 44% dice que es la violencia y la delincuencia. Esto es en tiempo real de las personas que han estado participando en las diferentes redes sociales de Canal 33 8 en punto. La tabulación de datos, un 30% dice que es la falta de oportunidades, un 24% un mejor futuro para nuestro país, para la familia de cada uno, y un 2% un mejor sistema político que el que tenemos en nuestro país. De 321 votos, sigue participando, que 8 en punto no duerme. Señores, me voy al set número 2 de Canal 33, donde está el señor Diego López.
Ya está listo, todavía está en el camerino. Señores, dicen que estoy cuesta listo, usted para que listo, salga, siempre se está listo. pistoleando el pelo y Tengo todo eso. media hora de ¿Cómo estar está? aquí esperando, señor. Feliz noche para usted y para sus invitados, por supuesto. Un gustazo. Diego, ¿cómo está ese tema de la UNCAP? De que El Salvador no tiene técnico. ¿Para qué, Diego? Además del ridículo, ¿qué más vamos a ir a hacer? No, tenemos que competir en esta Copa UNCAP. Recordemos que se viene ahorita en enero. Ya conocimos el grupo. Nos de toca, alta competencia, vea, la nos UNCAP. toca nada más y nada menos que Costa Rica, que es el actual campeón, Ajá. y Guatemala, que tenemos rato ya de no ganarle. Y todavía nosotros no tenemos técnico. Le pregunto a usted, señor, que yo sé que le gusta mucho el deporte, ¿qué haría? ¿Pone un cuerpo técnico para un proceso hasta Qatar 2022 o uno para sacar estos dos torneos que se vienen el próximo año, que es la UNCAF y Copa Oro? ¿Nacional o extranjero? No, le pregunté, ¿pone un técnico para largo proceso o para que saque estos dos compromisos nada más, pensando que no tendría mucho que hacer 2017 y 2018? Dos cosas. Primero, siempre sucede si es nacional o extranjero, aquí va a venir cualquier técnico de talla mundial y el tema no es el técnico, sino que lo dejen trabajar y los jugadores. Porque el técnico no es el que va a ir a hacer un centro corrido ni tampoco a efectuar un penalti. Son dos cosas muy diferentes. Es un proceso. Lo que pasa es que aquí el proceso siempre se maneja bajo la conveniencia de los directivos. ¿Quién es el que lleva al técnico y por qué lo lleva? Porque aquí nadie se acuesta sin cenar, ni usted tampoco, señor. Número uno y número dos, pero Perfecto. Mire, yo le hago otra pregunta. Que sea nacional, estamos no, que sea haciendo visita nacional. recíproca. Aguánteme un ratito. Cuéntele a la población salvadoreña este evento internacional de corte y de talla mundial donde El Salvador se va a medir contra poderosas escuadras de Centroamérica, que es para ir a la Copa de Oro. ¿Cuántos equipos? 5 de 7. ¿Cuántos clasifican? 5 de 7. 5 de 7. Y El Salvador nunca ha faltado a ninguno, para que usted vea que ahí clasifica cualquiera. O sea, no nos estemos engañando, señores. Aquí no va a pasar nada. ¿Para qué digo que no? Es mercadeo por la cantidad de salvadoreños que viven en Estados Unidos, para que vean a una selección. Claro. O simulacro de selección, que es la que no, es una selección y creo que merece el respeto de todo el pueblo salvadoreño. Ok, ¿qué ha pasado con el caso del señor Padilla, que ofreció dinero para que se dejaran ganar contra Honduras? Hay que preguntarle a la Fiscalía. Todas las noches le voy a estar preguntando. Hay que preguntarle a la Fiscalía qué pasa con ese tema, y también pendiente ahora en Olimpia 33 tenemos los resultados de la Copa El Salvador, competición que se está disputando con 36 equipos, 12 de primera, 12 de segunda y 12 de tercera también. Nos quedamos con usted, señor. Un placer. Por ahí va a llegar Mónica, que anda merodeando el área de los grandes acontecimientos. Ya la vi por ahí entiendo por qué, Diego. Ya la vi anda de merodeando. color rojo, ya le estoy diciendo desde ahorita. Cuídese, un gusto. Feliz noche. Gracias. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto, hasta las damas conversando acerca de fútbol acá en el estudio. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.